Sinceramente, no sé si se entendió verdaderamente el argumento que le di a Horacio, porque yo creí que di una buena explicación. Y es que en el plano real, efectivamente, una pareja en la realidad tiene 3 cosas unidas, que es una persona, otra persona y una unión. Pero en el plano Gracias. mental pero en el plano mental existe lo que se llama la abstracción de la que habla Santo Tomás, que consiste en esto. Tú puedes, a partir de una realidad a partir de algo que tiene un montón de cosas, en tu mente separarlas en distintos conceptos. Por ejemplo, la palabra la palabra pecador incluye 2 conceptos: el pecado, por el que el pecador es un pecador, y la palabra persona, que es el sujeto al que le conviene el accidente llamado pecado. Ahora bien, si en la realidad esas 2 cosas están unidas, ¿por qué podemos decir perfectamente, y se ha dicho tanto a lo largo de la historia, que Dios ama a los pecadores? Porque aunque en el plano real el accidente llamado pecado esté unida a la substancia llamada persona, en el plano mental yo puedo considerar a la persona pecadora no en cuanto pecador, sino, digo, no en cuanto a su pecado, sino en cuanto a su persona. Yo le digo a la persona, yo te bendigo a ti en cuanto a que eres humano y no en cuanto a pecador. De hecho, la palabra en cuanto se refiere a eso. Por eso, ¿cómo se define la metafísica? La ciencia del ente en cuanto ente. Y la matemática, la ciencia del ente en cuanto que es un ente con cantidad. Y la ciencia física, la ciencia del ente en cuanto a que es un ente que corpóreo. Es decir, la palabra ente incluye todas esas cosas, los cuerpos, las cosas cuantitativas y a la vez todo junto. Pero cuando tú dices el en cuanto, es que, ok, en la realidad el ente incluye todo eso, pero en Amén. la mente tú puedes decir, a ver, yo en la mente considero el ente cuánto, matemáticas, el ente metafísico, que es el ente en general, el ente físico, ok, el ente espiritual. Y en el plano de la pareja, que se aplica lo mismo para decir en cuanto a esto, en cuanto al otro, o en el, para distinguir tanto las ciencias metafísicas como tanto las personas divinas, como también el hecho de que Dios ame al pecador, es la misma que se usa para bendecir a parejas, no en cuanto a la unión por la que están unidas, sino en cuanto a que son 2 personas. La misma lógica que aplica para decir que Dios ama al pecador es la misma que aplica para decir que se bendicen parejas. ¿Y por qué no usaron la palabra simplemente 2 personas? Porque sería muy confuso decir simplemente 2 personas homosexuales, porque el documento no se refería simplemente a 2 personas homosexuales que podrían estar unidas o podrían no estarla. Se refería específicamente a esas 2 personas que tienen ese accidente. No se, la cara del muerto. No se vendí, o sea, el documento, como iba dirigido a esas personas, tenía que referirse a ellas por medio de un accidente que era el accidente de la unión. Para ser más específico, por ejemplo, yo no, Dios ama al pecador o ama a la persona. Si yo digo que ama simplemente a la persona, podría pensarse que quizás no ama a la persona pecadora, sino que solo ama a las personas justas. Por eso, para evitar precisamente la confusión, yo tengo que decir, Dios ama al pecador, aunque se incluye en ese concepto el pecado, pero pero eso no quita que se ame simplemente a la persona que pero designada específicamente como el pecador. Y es lo mismo que aplica a las parejas. Por eso se usó el nombre de pareja y no el nombre de 2 personas homosexuales. Para precisamente aclarar. Y cuando dijo el documento que no se bendicen uniones, fue porque estaba aplicando esa doctrina de la abstracción que ya tendrían que haber aprendido todos los papas y todos los obispos y sacerdotes de sus años de seminario de filosofía, que se supone que tenían que haberles enseñado a Santo Tomás y que el mismo Papa Francisco conoce.